En esta sección vamos a hablar de un tipo de automorfismos que son los llamados automorfismos internos. Antes vamos a empezar definiendo lo que es un automorfismo. Un automorfismo simplemente es un isomorfismo de un grupo en sí mismo. Es decir, lo que diferencia automorfismo de isomorfismo es que un isomorfismo puede ser de un grupo, digamos G1, en otro grupo cuyos elementos tengan una naturaleza distinta, G2. Por ejemplo, un isomorfismo, por ejemplo, si tenemos un isomorfismo entre el grupo cíclico de orden n generado por un elemento x y z sobre nz, eso no se llama automorfismo porque aunque los grupos sean isomorfos, no son el mismo. ¿Vale? Si es un isomorfismo de un grupo en sí mismo, se llama automorfismo. Y se denota por aut de G al conjunto de automorfismos de G. Vale, entonces es sencillo comprobar que el conjunto de los automorfismos de un grupo con la operación composición de aplicaciones es un grupo, y esto lo dejo como ejercicio. Vale, entonces, ¿para qué nos sirven los automorfismos? ¿Vale? Dado un grupo G, sería deseable conocer cuáles son los automorfismos de G. ¿Por qué? Bueno, porque como veremos más adelante, conocer automorfismos de un grupo nos va a permitir construir nuevos grupos a partir de G. ¿Vale? Es decir, siempre que tengamos un grupo G, si conocemos sus automorfismos, vamos a poder construir grupos más grandes a partir de G y sus automorfismos. ¿Vale? Como de momento hemos visto pocos ejemplos de grupos, conocer automorfismos de un grupo es una buena forma para conseguir construir nuevos ejemplos de grupos. Y lo ideal, repito, lo que se espera al final en teoría de grupos es poder clasificar todos los grupos, poder conocer todos los grupos. Entonces, conocer los automorfismos de grupos ayuda a conseguir grupos. Luego, es bueno conocerlos para el objetivo final de la teoría de grupos finitos. Vale, sin embargo, conocer todos los automorfismos de un grupo finito G en general es complicado. ¿Vale? Una vez más, en grupos se presentan problemas que no existen en otras estructuras. Por ejemplo, si tenemos un espacio vectorial, ¿cuáles son los, por así llamarlos, automorfismos del espacio vectorial? Pues son las aplicaciones lineales biyectivas. Y ese grupo es conocido. Son simplemente, se pueden, ¿vale? Una aplicación lineal biyectiva está asociada de forma unívoca con una matriz invertible, ¿vale? Es decir, las aplicaciones lineales biyectivas de un espacio vectorial son básicamente las matrices invertibles. Es decir, el grupo de automorfismos de un espacio vectorial es conocido. En un grupo no, en general es un problema complicado. ¿Por qué? ¿Por qué las cosas con grupos son más complicadas que con espacios vectoriales, por ejemplo? Bueno, en un grupo simplemente tenemos una operación, que además es una operación que no es conmutativa. Es decir, tenemos menos estructura. Un espacio vectorial tiene mucha estructura. Tiene por un lado una operación suma, que es conmutativa, y por otro lado tiene una operación multiplicación por escalares que impone más restricciones. En un grupo hay menos condiciones, entonces puede haber más estructuras posibles. Esa es la idea general de por qué las cosas se complican con grupos y en cambio son más sencillas o con cuerpos o con espacios vectoriales, porque los cuerpos tienen dos operaciones, además ambas son conmutativas. En los espacios vectoriales también tenemos más estructura que en un grupo. En un grupo tenemos poca estructura, solo una operación y que encima no es conmutativa en general. Bien, entonces, conocer el grupo de automorfismos es complicado, pero hay una parte de este grupo de automorfismos que sí se puede describir y es lo que vamos a hacer en esta sección. Son los automorfismos internos. Vale, antes de llegar a decir qué son, pues vamos a necesitar trabajar un poco, introducir algún concepto.
Bien, por un lado hemos dicho que out de G con la operación de composición de aplicaciones es un grupo. Sin embargo, hay veces que es conveniente trabajar con otra operación en este grupo de automorfismos. A ver, en el problema 2.1 de este tema, veremos lo siguiente, que si tenemos un grupo G con una operación, que denotaremos con un punto, si esto es un grupo, entonces podemos definir en G otra operación que vamos a llamar asterisco, definida a partir de esta fórmula, x asterisco y igual a y por la operación que teníamos, x, para todo x de y de g. Entonces, esta operación también es un grupo, y estas dos operaciones que tenemos sobre el conjunto G les dan estructura de grupos isomorfos, ¿vale? En general, sobre un conjunto G se pueden definir operaciones que hagan que los grupos no sean isomorfos. El grupo que obtenemos con esta operación es realmente isomorfo al que ya teníamos. ¿Vale? Esto, como digo, es el problema 2.1 del libro de Gabriel. Entonces, ¿por qué menciono ahora este problema? Porque este problema nos dice que out de G con una operación que vamos a denotar por un punto o por nada, ¿vale? Donde con la operación, ¿vale? Con la operación este punto que es alfa beta igual a beta compuesto con alfa, es un grupo isomorfo a el grupo natural de out de G con la operación de composición de aplicaciones. ¿Vale? Entonces, ¿por qué nos interesa definir otra operación que realmente es la misma? ¿Vale? Realmente es la misma porque la estructura de grupo es isomorfa. Bueno, pues simplemente porque a veces va a ser más cómodo trabajar con esta notación, ¿vale? Con la notación alfa-beta en vez de beta compuesto con alfa. Simplemente por eso. Bien. Decía que el objetivo de esta sección es describir cuáles son los automorfismos internos. Vamos a ver cuáles son. De momento vamos a introducir el concepto de automorfismo interno. Para ello, pues antes voy a hablar de lo que es el conjugado de un elemento. Sea X, o sean X e Y, dos elementos de un grupo G. Se llama conjugado de X por Y a el elemento de G que denotaremos por X a la Y y es Y a la menos 1 por X Y. ¿Vale? Esto es un elemento de G que se llama X conjugado por Y. ¿Vale? Si X es un subconjunto de G, también podemos hablar del conjugado de X, que es X conjugado con G, es simplemente el conjunto de G a la menos 1, X pequeña G, donde, X conjugado con Y
es el conjunto de elementos de la forma i a la menos 1 por x y por y, donde x recorre x. Vale, entonces podemos definir la aplicación conjugación por i. Definimos una aplicación que vamos a llamar alfa sub i de g en g, que envía cada elemento de g a g conjugado con i. ¿Vale? Entonces, en el próximo resultado veremos que el conjunto que denotaremos por in de g, y es el conjunto de estas aplicaciones de conjugación por elementos de g, es un subgrupo de el grupo de automorfismos de G. ¿Vale? Y se le llama conjunto o subgrupo de automorfismos internos de G. ¿Vale? De momento, ni siquiera sabemos que estas aplicaciones alfa sub i sean automorfismos, ¿vale? De momento simplemente son aplicaciones. Nuestro próximo objetivo, lo que vamos a hacer en el siguiente vídeo, es probar que son, por un lado, automorfismos y por otro lado que son un subgrupo del grupo de automorfismos.